Entiendo lo que te quiero decir, es que yo no soy de decir, ay, me encanta, qué bonita y qué atrapante. No, si no me gusta, pues no me gusta. Hubiera sido más educada y te hubiera dicho, está muy bien, todo muy correcto. Y a mí me gustó mucho porque, claro, me ha gustado porque tiene mucho tema. Lo que dice David, es decir, es una novela, esto de novela de verano, bueno, de verano, de invierno y de otoño. Porque creo que la habilidad que tiene, y permíteme decirte, es que dentro de esta narrativa que fluye y que parece como sencilla, qué complejo es la palabra sencillo, cuántas emociones hay, de qué temas tan candentes estás hablando de maltrato psicológico, de mujeres que no se les permite ser ellas mismas, estás hablando de mujeres que se atreven a romper y cómo la sociedad las señala con el dedo, te vas, eres mala madre, eres mala esposa. Son temas que a mí son los temas que me interesan y que de hecho muchas veces en mi columna de Mujer Hoy escribo sobre ellos. Entonces has dado con la tecla al elegir, que no sé, ahora me lo contarás, una mujer que representa todo esto. Y encima que coincide con un año de mujeres. Pues estamos en el año de las mujeres, Paulina. Este 2018 muy oportuno, es un libro muy oportuno, porque te lo lees y dices cuánto camino queda todavía por hacer y cómo tenemos que seguir todavía bueno, alzando la voz, ¿no? Y tú haces una denuncia a través de la ficción, que es maravilloso. En lugar del libro de autoayuda, te inventas a Elena. Eres muy lista. Eres muy lista. Entonces ahora ya te dejo hablar a ti, porque tú eres la protagonista, y vamos a empezar con un tema que lo ha tocado David, que es muy interesante, que es para la edición española. Has hecho una nota de autor, donde cuentas tu relación con España y tu relación también con la ciudad de Madrid. Cuéntanos, por favor, que por tu cuerpo robusto corre sangre española. Exacto. Y bastante. Eso de robusto no me gustó nada. Revisamos yo la intimidad del corte. Es Beto. Es hombre. Es Beto y robusto. No puede ser esbelto y robusto. Pero no seas así. Bueno, semi-robusto. Aprende de Elena. Semi-robusto. Aprende de No he aprendido nada de los complejos, por Dios. Vamos al grano. Bueno, a mí me gustaría, ya que me das ese pie, que la nota de autor es muy pequeñita, me gustaría leérselas para que también escuchen un poco de mi voz, que no es la voz de la ficción, es de la realidad, y después hacer una pequeña introducción, si les parece, y ya podemos además intercambiar, porque la idea que tenemos y de mi curso y de que me vayan sintiendo la atmósfera y se sientan en confianza, que lo tienen que estar, pues también podamos interactuar, que para nosotros es lo más importante, porque nos debemos a los lectores. Bueno, les cuento un poco. Esta nota, por supuesto, no venía en la edición mexicana, porque no tenía ningún caso mencionarlo, pero cuando lo platiqué con Iñaki, mi editor, al cual le pido que por favor salude, y que además también un aplauso enorme, que la nuestra ha sido una relación epistolar, ya lo has dicho tú. Igual. Entonces estábamos todo el tiempo intercambiando emails, como tratándonos... La de Mar y Elena. Como la de Mar y Elena, había algo así. Y entonces, bueno, tuvo la confianza de decirme puntualmente lo que había que cambiar, que ahí tengo que hacer un paréntesis porque los editores mexicanos me habían dicho, querido David, que los editores españoles eran implacables. Entonces que yo me preparase, porque seguramente cuando yo confiadamente entregara la novela me iban a tener 700 comentarios, 400 cambios y iban a querer atentar un poco contra lo que yo había concebido pues de manera natural allá en México. Y me encuentro con que Iñaki de manera muy precisa me hace, a lo mucho, 10 comentarios que tenían que ver con precisiones como un personaje como Ramón, que ya lo conocerán, no comería en este lugar. Vamos a cambiar el nombre de este lugar porque no iría con lo que elegiría Ramón. O aquí no se dice tal palabra, se dice esta otra palabra, casi te acercas. Pero, entonces yo estaba sorprendida y decía, ¿de verdad esto es ya nada más el proceso de edición? Bueno, por lo menos vamos a poner una nota de autora. Y esta es: mi familia se refugió en México exiliada debido a la Guerra Civil Española. Mis abuelos paternos, Luisa y Daniel, fueron madrileños de nacimiento y luego mexicanos de corazón. Fincaron su familia e hicieron posible sus anhelos en la nueva tierra que los recibió de brazos abiertos y en la que murieron, dejando un legado amoroso y una familia excepcional. Mi padre, Antonio, nació, digamos, de paso, en plena guerra en Barcelona. Llegó a México de meses. Aquí hizo también su vida y por eso nací. Viajó junto con mi madre, María Rosa, varias veces de vuelta a España con inmenso gozo.
A mi hermana Marie Rossi y a mí nos enseñó siempre el amor por esa tierra. Nunca pudimos hacer un viaje en familia a visitarla. No se concretó ese sueño porque él murió a sus escasos 50. Muchos años después, cumpliendo 40, pisé por primera vez Madrid. Encontré que ese sitio de mis fantasías tan deseado me pertenecía por completo. Ahí descubrí que estaba íntegra, que mi ADN dividido se había por fin completado y todo me cantaba al oído. Madrid, Barcelona, Sevilla me susurraban coplas, me invitaban a recorrer las calles, a mirar y a relacionarme con su gente. Me daban la bienvenida como a una hija más. Me hice su ciudadana. Me acoplé de inmediato a su modo, a su clima. Me recibió una amorosa familia. También lo hicieron muchos amigos entrañables que volví a ver con inmensa alegría. Vinculé mi vida en muchos sentidos a lo que ahí encontré. Lo escribí en México. Elena es mi homenaje, es el lazo de palabras que con amorosa, con H, y luego descubrirán por qué, intención tejí para ya nunca más estar fragmentada, para que mi corazón se completara, para que mi alma descansara con la certeza de que México y España son uno mismo en mi existencia. Iré, vendré, escaparé, habitaré, siempre entre y dentro de ambos. Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018. Eso explica por qué estoy aquí. 3 hijos, ¿vale? Entonces todo esto ¿por qué creas que este estereotipo de mujer y qué pretendes denunciar de alguna manera o denunciar o visibilizar a través de ella? Vamos a explicar un poco quién es para que la gente entienda un poquito de la trama del libro. Creo que todo se fue dando. Yo tenía la necesidad de contar una historia, ya había trazado un poco lo de los baúles, pero yo dije en un principio, ahora que lo leí, que a mí lo que más me importa es la gente, y me empezaba a preocupar que yo, mi segunda profesión debió haber sido terapeuta o psiquiatra, porque tengo la peculiaridad de que la gente viene y me cuenta sus historias, además de que los confieso en el programa de radio antes, en las charlas, y entonces me preocupaba mucho lo que yo estaba escuchando, que era estas rupturas a ciertas edades, estos desasosiegos de no saber qué rol jugar, por supuesto el papel de los hombres. Tengo muy buenos amigos hombres que estaban sufriendo también rupturas con ellos mismos y con sus mujeres, y entonces me dije, que me encanta que lo mencionas, en lugar de hacer un libro de autoayuda que no me interesaba para nada, ¿por qué no crear un personaje que sea determinada, que haga una evocación a un gran personaje de la historia, que en este caso es Helena de Troya, que se atreva a hacer estos guiños porque tiene raíces griegas y porque ella se siente que puede llegar a ser Helena, y que eso me permite establecer una radiografía social de lo que está sucediendo. Y creo que el apegarme lo más posible a la realidad usando la ficción me permitió hacer un retrato cabal de lo que está pasando desde la mujer contemporánea, que podemos ser todas, porque ayer me preguntaba un periodista, hombre, ¿qué interés puede tener el público español de una historia de una mexicana? Y le digo, absolutamente todo el interés, porque es una historia de hombres y mujeres, que no tiene edades, clases, condiciones. Y fíjate que con Pepa te dirá que tiene un blog maravilloso, que yo les comentaba cosas de Elena cuando nos reunimos el miércoles o el martes, y ellas me decían, es que se nos ocurre un hashtag, ya ves que ahora se usa, ya ven que ahora se usa mucho esto de los hashtags, que dijera, Elena somos todas, y yo les decía, en México pusieron un hashtag que decía, todas somos Elena, y cuando Iñaki me dice que Cristina se animó a hacer una nota para ponerla en la contraportada del libro, nada menos que lo que leo con profundísima emoción es Paulina Vieites ha escrito una novela de emociones a flor de piel y un personaje inolvidable, la historia de una mujer valiente dispuesta a romper con su pasado para vivir la gran aventura de su vida. Todas deberíamos de ser alguna vez Elena. Y entonces, conforme me fui metiendo en el relato, me fui dando cuenta que tenía una mina de oro, porque el haber tocado un personaje tan cercano a mí... Es que yo creo que mientras lo escribías, tú no eras consciente de la repercusión que iba a tener, o sea, ¿no? Porque tú de alguna manera estabas creando el personaje, plasmando tus inquietudes quizás, ¿no? A través de ella sobre todo, pero tú te imaginabas lo que estás contando, esta especie de huracán en torno, huracán positivo, que no arrasa nada,
en torno a este personaje y cómo ahora en los clubs de lectura las mujeres se acercan a ti, se identifican, porque es un personaje, muchas mujeres se identifican con él. Sí, fue brutal, porque además, claro, uno escribe en un acto catártico siempre, ¿no? Es un acto como de expiación, digamos, de lo que a ti te duele, de lo que a ti te incomoda. Desde luego, como lo he mencionado muchas veces, pero se los diré, como decía Orhan Pamuk, el premio Nobel de Literatura turco, cuando le preguntaban si él era sus personajes, ¿no? ¿Es usted Kemal? Y él decía, claro, evidentemente soy, yo lo hice, pero a la vez no lo soy, nunca seré esos que soy. Y entonces el poderme identificar con esta Elena, a la cual le pude poner una personalidad diferente a la mía, y empezar a oír voces que me decían que reiterativamente estaban las mujeres inquietas con estos temas, y por ejemplo tocar un tema como la violencia intrafamiliar, pero tocarlo de una manera que lo que dice es no tienes que llegar a los golpes para minar la autoestima de una mujer consistentemente. Entonces, el decir, yo puedo retratar lo que sucede socialmente, que ustedes me dirán si en España también, de un marido muy poderoso que lo que quiere es tener en un cajón a Elena, y como se dice en una vulgar expresión mexicana, que no se le salga del huacal. Así se dice, ¿no? Es que este se salió del huacal, o que no se le salga del huacal. Bueno, él quiere eso. Y entonces, cuando ve que es una mujer que sueña, que piensa, que anhela, que ha sido una buena madre, a la cual no le puede reclamar nada, y que ella está peleando por un lugar para ella, en determinado momento piensa que se volvió loca, ¿no? Y que no puede ser. A raíz de esto, espérate que te voy a interrumpir. Sí. Un momento, sí. Pero que me encanta. Cuando Elena decide dar este paso y ya tiene claro que se va a ir a estudiar aquí un doctorado, ella da la noticia y en todo el mundo, claro, todos son opiniones diciendo qué horror, no, pero ¿qué estás haciendo? Vas a ser una mala madre, una mala esposa, ¿cómo puedes realmente abandonar a tus hijos? Y me encanta, permíteme, que lo que escribes, dices, mira qué actual. Dices, querer superarme está muy lejos del calificativo de mala madre. Ser una buena madre conlleva, entre otras cosas, ser una mujer plena. Y para ello hay que trabajar en una misma, sobreponerse a los clichés y a los parámetros de lo permitido, crecer para ganar respeto ante los demás. Sobrepasé las críticas y decidí dejar de discutir y de explicar. Opté por concentrarme en lo que me pareció más importante, que mis hijos aceptaran mi partida. ¿Cómo hacerlos entender que esto no es egoísmo mío? Que es supervivencia, que no podía permitirme más ese vivir a medias que me estaba provocando tanto daño. Me parece fantástico, ¿no? Perdóname, o sea, ¿no? O sea, ella decide dar este paso y mira con qué se encuentra, ¿no? O sea, está muy bien porque estás describiendo y denunciando una situación muy normalizada, es decir, una mujer que quiere realizarse, que además ya ha renunciado, porque vamos a ver, lo que no hemos contado es que Elena es una mujer culta, una mujer preparada, es decir, es una mujer que, como otras miles y millones de mujeres en el mundo, cuando se casa con este hombre poderoso, rico, pues ella hay una renuncia total, es decir, ella pasa a interpretar entre paréntesis este papel que pesa tanto de perfecta esposa, perfecta madre, perfecta hija, que es una losa pesada, ¿eh? Es pesadísima, y además llega un momento en el que ella dice, ¿y cuando yo? ¿En quién me he convertido? Soy la esposa, la hija, la madre. Y eso es culturalmente implacable, es decir, nosotras somos las primeras que nos compramos todo. Y la culpabilidad que tenemos. Y la culpa siempre, porque además nunca llegas, nunca alcanzas esos estándares, porque tienes que desempeñar tantos roles y los tienes que hacer tan perfectamente que es un agotamiento, querida Cristina, que ya llega un momento en que uno dice, yo ya de verdad no puedo más. Y creo que lo que tiene Elena, como muchas de las mujeres, o miles de mujeres que han leído Elena, y por eso se sienten identificadas, es que ellas, ante todo, las que se convirtieron en madres, son madres. Es decir, ahí hay un choque porque cuando estás criando, tú de alguna manera sí te tienes que abandonar a la crianza de los hijos. Pero cuando llega habiendo esta presión tan tremenda, muchísimo más de lo que imaginas. Por eso dices, todo esto que no está, que no sale a la superficie y que permanece en los senos intrafamiliares y que no se habla y que no se permite, ¿no? Y entonces el propósito fundamental, me preguntabas, ¿por qué quise escribir Elena? Yo quería que los lectores a priori establecieran un juicio crítico de los personajes y que conforme avanzaran en la lectura entendieran que todos venimos de un contexto, que todos tenemos una historia, que todos tenemos un pasado y un motivo que nos lleva a estar en tal o cual situación. Y nosotros, como lectores o como seres humanos, que siempre somos juiciosos y somos
en esencia, en ese grado un poco de maldad de no permitir otra cosa que se salga de la norma, en el momento que lees que Elena deja a sus hijos, no se despidió de su marido, les pide a ellos que le escriban unas cartas, se las lleva y de pronto se sube al avión y lo primero que encuentra es un extraño, maravilloso, guapísimo, a lo Sean Connery, que la mira, etc. Y entonces tú automáticamente dices, esta no ha acabado de irse cuando ya está coqueteando con este señor. Y eso me lo han dicho, bueno, no saben, amigas escritoras, editorialistas, todo. Y luego conforme va avanzando, pero ¿para qué se quiere ir? Pero si ella tiene una posición económica resuelta, pero eso es tentar a Dios de la ciencia, ¿qué necesidad? Entonces nosotros mismos nos vamos contando y reafirmando esas historias tan limitantes, ¿no? Que no permiten el que una mujer que lo que está diciendo es, yo como ya soy madura y me conozco, sé que necesito esto y que me necesito distanciar de mi vida presente porque no estoy contenta, porque no estoy satisfecha. Vamos a hablar de un elemento romántico del libro, que es el baúl, que yo a partir de ahora mi equipaje ya no va a ser el mismo. Bueno, me emociona tanto. De hecho, voy a recuperar los baúles de la abuela porque da mucho juego. Claro, pero hay que explicar, por favor, tú de alguna manera pones esta historia tan maravillosa de la confusión del equipaje, ¿no? Que me parece fantástico, pero ella no lleva una maletita ligera normal con ruedas, sino que lleva un mega baúl victoriano casi, aunque tú dices que es vintage. Yo, como soy más de ahí, de las viajeras victorianas, me imagino, no sé, en el aeropuerto, ¿entiendes? Con ese baúl victoriano. Pero me gusta porque eliges un baúl porque hay una metáfora, ¿no? Es decir, ella se va, pero se va, vamos, con la mochila bien cargada, ¿no? Cuenta un poco esta historia del equipaje, por qué esta elección de esta escena y sobre todo la confusión de equipajes, cómo da pie a estos encuentros maravillosos que describes, ¿no? Sí, porque tenemos que empezar ya a hablar del personaje sin desvelar mucho, pero es importante porque que si entre, no se nos van a aburrir los caballeros. Que entre el personaje maravilloso. Yo veo entre Sean Connery, Richard Gere, Harrison Ford sería él. Le voy a pedir que él actúe para la obra de teatro. Y Elena, ¿a quién veríamos? Un momentito, perdona. Elena, ¿quién sería? Que no he dado con Elena yo. ¿Con quién hemos dado? Sí, ¿Quién sería Elena? ¿Qué Elena podríamos tener? Mira, ¿Española quién? Bueno, se los dejo en tarea mientras cuento del baúl. Hay una tarea. Hay una tarea que es eso, ¿quién va a ser la protagonista? ¿Quién va a ser la protagonista? Cuando decidí que la premisa central iba a ser la confusión de los equipajes, yo ya tenía concebido el personaje de Elena y también el de Mark. Y el de Mark luego les contaré otro juego que tiene que a mí me parece muy interesante, pero me preocupa mucho siempre nuestros apegos. Creo que somos seres sumamente apegados a todos los objetos que nos rodean. Eso no quiere decir que sea malo, que tenga una connotación negativa. Nos gusta llevar, por ejemplo, yo la mariposa que llevaba siempre mi abuela, una mariposa de lapislázuli, y cada quien lo suyo. Y entonces, ¿cómo nos determinan esos objetos? ¿Qué cuentan de nosotros? ¿Y qué pasaría si llevándolos con nosotros nos encontramos con esta situación adversa de que alguien más de pronto los posee? Y que si pudiese abrir nuestra pieza de equipaje, en este caso el baúl, ¿qué de lo que va dentro habla de quienes somos nosotros? Entonces ahí me sirvió mucho el baúl porque es una pieza rotunda, estorbosa, pesada, ¿no? Y eso es metafórico de nuestras dudas, anhelos, preocupaciones, historias personales, de todo lo que nos va pesando en la vida, que son esos lastres que nos acompañan casi a todos lados, porque hasta cuando queremos hacer un viaje de placer, que decimos, bueno, pues vamos con 75 cosas más, porque creemos que no podemos sin esos objetos. Entonces, Elena y Mark se enfrentan a que en el aeropuerto de Nueva York cada uno da por sentado que su pieza es la más original, porque son estos vintage o victorianos o lo que sea, se distraen un poco y de pronto se encuentran con que Elena, Mark mucho más responsable que ella, tiene en su etiqueta de equipaje un correo electrónico. Elena no pone nada. Ella siente que ella va por la vida llamándose Elena y que no necesita nada más. Entonces ahí tienen que establecer un primer contacto, que ese contacto a mí me parece que va conduciendo a creer que esta va a ser la gran historia de amor, ¿no? Y eso también es una trampa, porque creemos que solo a través de la mirada de los otros nosotros podemos ser amados y amarnos a nosotros mismos. Y eso me parece fundamental en la vida establecerlo, porque sí es verdad que somos seres sociales y que nos debemos en gran medida a los otros. Construimos nuestras personalidades a través
de la educación de nuestros padres, de su ejemplo, ¿no? De con quién convivimos. Pero en realidad la verdadera historia de amor que se tiene que establecer es con uno mismo siempre. Entonces, ¿cómo a la hora de enfrentarse al desapego reaccionan los personajes? Y eso me interesaba mucho desentrañarlo. Y ya que tenía los rasgos físicos y de personalidad de Mark y de Elena totalmente distanciados, digamos, en sus emociones, cómo poder establecer como narradora lo que cada uno va sintiendo cuando pierde su baúl. Los correos electrónicos yo creo que te han servido, son un soporte maravilloso dentro del libro, los correos que se van mandando. Claro, porque así se van ellos conociendo, no se atreven a hablarse, que hubiera sido lo más fácil. Conseguido, o sea, cada ¿Sabes uno por de qué no ellos. se hablan? Porque son un poco mayores que los chicos que ya hubieran agarrado y hubieran dicho, ¿no? Lo pongo en Instagram, pongo que es el baúl y nos los cambiamos inmediatamente. Pero ellos, como son un poco mayores, no saben el poder de las redes sociales, entonces muy románticamente escriben este correo electrónico y ven qué pasa con lo otro, ¿no? Entonces, Mark, porque sí a los caballeros les quiero contar que para mí la mirada masculina en esta novela es fundamental, me han preguntado muchas veces si yo hago literatura femenina, y tanto Mame como Cristina y como yo y todas las que estamos aquí, autoras y demás, tenemos que coincidir que si nosotros aceptamos y consentimos que hacemos literatura femenina, estamos distanciándonos por completo del otro género y de un sexo masculino que también tiene que ver íntimamente con nosotros, porque si no, no estaríamos aquí. Hay una mirada femenina, obviamente, pero... Y ella, entonces claro, tú vas leyendo los diarios de Elena, está construido a través de que vas leyendo sus libretas, las narraciones de su historia pasada, y Mark se va enamorando de esta Elena a la que él evoca como la de Troya, que se imagina que es la que vio, porque efectivamente se vieron en el avión, ella lleva una blusa de seda roja y él empieza a construir sus fantasías porque es un hombre profundamente solo que viene de un duelo, de un retiro autoimpuesto en la Patagonia, él es mitad inglés y mitad mexicano, es un arqueólogo que tiene un hijo y ese hijo muere de muerte de cuna. Y entonces la mujer no puede verlo, ni verlo a él, y entonces lo abandona. Este hombre se queda profundamente solo y solo encuentra adrenalina en robar piezas arqueológicas prehispánicas y venderlas a coleccionistas famosos en el mundo, ¿no? Entonces él en el baúl lleva 2 piezas de colección que tiene que entregar a un coleccionista en Londres que se llama Lord Claridge. Entonces para él sí tiene un significado distinto el baúl, que es esta posibilidad de adrenalina, y para Elena es un universo completamente íntimo. Ella sí lleva toda su historia los personajes a ese final. Y entonces ya estaba tan delineado el personaje y todo, pues como la médula espinal y el asunto central, que se lo presenté al editor, que en ese entonces, porque yo tuve 2 editores, por una situación que no tuvo nada que ver conmigo, que se llama Jorge. Jorge estaba tan convencido de que Elena estaba perfectamente delineada, que él, cuando yo puse, por ahí lo verán, la palabra fin, quería que ese fuera el final. Y tuvimos discusiones que no se imaginan, porque él quería que se acabara ahí. Y entonces yo le dije, si tú no me dejas acabar como yo quiero acabar, no se va a publicar esta novela, porque entonces sí lo que va a parecer es que yo quise nada más hacer esta historia de amor a lo corintellado, digamos, ¿no? Que era muy famosa. Y entonces no, pierde toda la profundidad, pierde todo el sentido. Y cuando estábamos ahí, querida, ¿qué creen que pasa? Se va Jorge del editorial y entonces llega Michelle Griffin y entonces me dice, mira Paulina, perdona, nos vamos a entretener un poco porque yo tengo que agarrar el hilo de la novela, o sea, lo tengo que leer y después podemos hablar. Y entonces yo ahí vi mi área de oportunidad y le dije, querida Mitch, con Michelle, sí, te voy a pedir por favor que me dejes que no solo la palabra fin, sino lo que yo quiero que sea el verdadero final. Y por favor, léelo, medítalo. Y entonces se tardó un poquitín, lo puso a leer a 2 personas más y me dijo, Paulina, tienes toda la razón. Si nosotros lo dejamos en la palabra fin, pero ¿saben cuál era el argumento de Jorge? Que era un pecado mortal traicionar a los lectores, porque ellos iban a estar enamorados y enganchados con el relato y el personaje de Elena, y cuando se encontrasen con el revés del final me iban a odiar. Y les dije, eso quiero. Yo quiero que avienten el libro, que no me quieran volver a ver y que después se tengan que regresar a revisar las páginas. ¿Y saben por qué? Porque mi experiencia como promotora de lectura y cultural me ha enseñado que somos lectores muy predictivos,
que queremos anticiparlo todo, que queremos amarrarlo todo, que nosotros querríamos estar escribiendo esa novela y por eso nos arruinan las películas casi siempre, porque nosotros tenemos una imagen de nuestros personajes, de una construcción, de un imaginario que se rompe cuando no se apega a lo que imaginamos. Entonces, en el momento en el que logro yo salirme con la mía de este final, para mí se concretó todo lo que yo quería y entonces hizo sentido el que se tuvieran que regresar los lectores. Y una anécdota chistosísima, buenísima de eso es que mi mamá, David, es una mujer de 82 años que se llama Rosita, que es una gran abuela de Antonio y de María, maravillosa, es una todoterreno espectacular y es una de las mujeres, como la madre de Elena, que se llama Artemisa, ¿cómo se llama? La madre. Bueno, ahí sí quise un poco, la verdad, vengarme de Rosita porque fue implacable con nosotras. Entonces puse 2 o 3 cosas que Rosita hacía y la puse a leer la novela. Y entonces ella estaba muy contenta leyendo y leyendo y leyendo y por supuesto cuando le presento toda la parte final me llama y me dice: te voy a decir una cosa, Paulina Yates, si no vienes y me explicas en este momento lo que hiciste, no te voy a recomendar a nadie. Pero mamá, sí eres mis amigas, o sea, a ninguna de mis amigas, porque no entendí nada. Tienes que venirme a explicar. Y yo, grave, esto está grave, porque si Rosita dejó de entender, ¿qué quiere decir? Que esto es un fracaso, que esta es una novela que nadie va a leer. Y entonces mi hermana María Rosa y yo nos tuvimos que sentar a desentrañar los capítulos con Rosita para que entendiera un poco cómo estaba creada ya en sus 82, la atmósfera, que es completamente distinta, porque cuando lees ese final te das cuenta de que es otra cosa. Y la vida es así, nosotros creemos que vamos linealmente y esto está lleno de espirales, de piedras, de circuitos, de todo menos lo que imaginamos que va a ser. Y ahora tenemos